Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que no se cuentan en Alquimia Podcast. Yo estoy con una invitada que nos pidieron muchísimo que regresara al podcast, porque la verdad es que sus temas son para rato y estoy segura que no será la última vez que la tengamos aquí. Ella es Nadia Gutiérrez y la encuentran en redes sociales como Nadia Nébula Cósmica. Una mujer que tiene mucho que compartir, que la verdad es que no acabaríamos con los temas que nos quiere traer aquí al podcast, y que estoy segura que si la siguen desde el último episodio que la tuvimos en sus redes sociales van a entender por qué. Para los que no la conocen, hoy en día van a saber más acerca de ella. Yo la verdad es que estoy muy emocionada con este episodio que hemos esperado tanto. Y pues le quiero dar la bienvenida a Nadia Gutiérrez, que está nuevamente aquí en Historias que no se cuentan. Bienvenida, Nadia. Muchas gracias, Diana, por nuevamente la invitación, y un placer estar aquí con todos ustedes. Gracias. Pues tenemos mucho de qué hablar. Yo quiero que empecemos a arrancar, porque la verdad es que, a ver, siempre tenemos como el plan de, obviamente, antes de empezar el programa, de los temas que vamos a tocar. Pero es que estos temas, Nadia, siempre nos llevan de un lado a otro y es un no terminar nunca. Sí. Las veces que nos reunimos podemos hablar por horas y no terminamos de hablar de estos temas. Así que vamos a intentar mantenernos en el tema principal del día de hoy, que es viajes astrales y canalización. Hay muchas cosas que compartir, pero yo antes quiero pedirle a Nadia, como siempre, que saque una cartita que al final del programa, para los que nos siguen, saben que vamos a leer qué fue lo que salió, que siempre viene muy de la mano, Nadia, y esto que también creo es canalización, muy de la mano con lo que terminamos hablando al final en el programa, ¿no? Siempre sale esa coincidencia, esa causalidad. Así que, Nadia, te vamos a pedir que las revuelvas y veamos qué mensaje tienen para ti el día de hoy. Que siempre tenemos cartitas de los ángeles, esta vez tenemos la de vidas pasadas y vamos a ver qué sale. Eso se va a quedar ahí, al final del programa vamos a descubrir cuál fue el mensaje. Pero vamos a entrar de lleno con el tema de viajes astrales. Cuéntanos, obviamente ya si no han visto el episodio anterior, les pedimos que vayan a verlo, por favor, porque está muy interesante. Nadia nos platicaba en ese episodio que ella es canalizadora, tiene activadas todas sus claris, que es clariaudiencia, clarividencia, todas estas claris que ella nos platicaba, que es un alma que nació despierta, desde muy niña empezaste a percibir muchas cosas, seres desencarnados, viajes astrales, has tenido también contactos con seres de otras dimensiones, que vamos a entrar también en ese tema, pero el día de hoy queremos empezar a hablar de viajes astrales, Nadia. Perfecto. Quiero que nos platiques, para la gente que se está cuestionando, preguntando, que ha experimentado lo que es posiblemente un viaje astral, cómo se siente, de qué se trata y básicamente cómo te das cuenta que estás experimentando todo esto. Mira, en mi historial desde niña, desde muy chiquita yo me doy cuenta que sueño, porque yo los llamaba sueños, diferente a los demás niños, porque coincidentemente tú sabes que de repente cuando somos niños nos platicamos los sueños que estamos viendo. Entonces yo, siendo niña, yo recuerdo mucho, muy repetidamente, yo soñaba que volaba. Entonces, que conocía lugares, que iba a muchos lugares, pero siendo niña, de repente yo me topaba con realidades reales en este plano, sin estar en el plano onírico, o sea, en el plano material de la tercera dimensión, que es Tenía sueños que yo pensaba que eran sueños, hoy sé que son viajes astrales, donde yo visitaba lugares y los conocía, los exploraba, y casualmente en alguna cierta ocasión, ya en mi vida normal, entre comillas, yo llegaba a ese lugar. Yo he estado aquí.
yo conozco que allá hay esto otro y hay esto. Entonces empezaba a explorar y me daba cuenta que era tal cual yo lo había soñado. Okay. Entonces desde niña empecé yo lo veía como simplemente sueños que me mostraban algo que de repente era mucha coincidencia, que llegaba a lugares donde yo ya conocía en un sueño. Entonces, yo siendo niña no tenía el conocimiento para poder tener esa comprensión que hoy tengo. Claro, y en ese tiempo, según lo que platicas, pues era de manera natural, espontáneo, no era como que yo quiero ir a ese lugar, simplemente sucedía, después veías que ese lugar sí existía y tú decías, bueno, lo soñé y ahora lo estoy viendo en esta realidad, y obviamente eso de repente puede ser fascinante. Cuando eres niña y empiezas a compartir todas estas experiencias, ¿en qué momento te das cuenta que estos lugares no solo que sí existían, pero que tenías esa posibilidad? ¿En algún momento durante ese proceso pudiste empezar a controlar ese tipo de sueños? Hasta el día de hoy, ¿cómo vas con eso? Mira, siendo niña, yo salía naturalmente de mi cuerpo. Okay. No fue como muchos han tenido la experiencia que se han entrenado para poder lograr hacer ese desdoblamiento. En mi caso, surgía natural. Okay. Yo me iba a dormir y yo amanecía cansadísima en ese tiempo, porque obvio pues tenía todo el desconocimiento. Yo decía, yo toda la noche sueño y no duermo. Yo así lo sentía. Digo, yo no descanso. Y yo les decía, ay, soñé toda la noche. Y todo, ¿sueñas diario? Sí, tú no. Claro. Y les podía contar otro, porque yo tenía muchos sueños. Entonces, era algo que yo veía que tenía diferente de los niños con los que yo me relacionaba. Entonces yo, ya siendo un poquito más adulta, yo creo que como alrededor de los 11 años también, cuando ya empecé a tener un poquito más, fui una niña bien madura. Desde muy chica, como a los 11 años yo ya tenía conciencia de que yo empecé incluso a manipular realidades, fíjate. Oh, ok, cuéntanos de eso. Sí. Cuéntanos de eso, porque eso suena bien interesante. A manipular realidades. ¿Qué te refieres? Darme cuenta. Okay. Un ejemplo, yo veía, en una ocasión yo tengo muy presente que yo tenía un examen de una materia que se me dificultaba mucho, porque siempre fui una niña súper inteligente, que yo leía algo y se me quedaba de memoria, o sea, retenía mucho. A veces sin estar poniendo atención, con estar escuchando a mi maestra que estaban compartiendo la clase, aunque yo jamás hice apuntes, yo siempre, hoy veo, hacía círculos. Monitos, empezó, ahí viene la geometría sagrada. Sí. Yo siempre, mi mente estaba divagando. Si hoy por hoy a mí me hubieran diagnosticado con el TDAH, o ¿cómo se llama? Eso tan famoso que le dicen, que yo no sé cómo le dicen. Yo creo que hubieran dicho, esta niña es así, porque yo no tenía la paciencia de quedarme quieta en un lugar. Entonces, en esa ocasión, yo recuerdo que era mi pendiente. No hice los apuntes y ese examen importante de esos semestrales. ¿Qué voy a hacer? Y yo yo soñé que había alguien en el camión hacía media hora desde el pueblo de donde yo era originaria a donde estaba mi escuela. Yo en ese sueño yo vi como una persona me pasaba su cuaderno y yo lo leía, listo, ya estoy lista. En ese transcurso de media hora. De ese sueño que tuviste. Yo hace cuenta, hoy lo sueño en la noche. Yo me acuesto pensando en el examen próximo. Y a cierta distancia, en un pueblo vecino, que está como a 15 minutos, digo que el trayecto era media hora, como a 15 minutos, en el lapso de esa ciudad se suben compañeros. Y ahí había 2 compañeras que eran de ese pueblo. Y me preguntan, Nadia, ¿estudiaste? Ya me conocían que nunca hacían mis apuntes. ¿Estudiaste? No tengo los apuntes. Dice, tenemos extraordinario. Ya sé. Dice, ten.
lo mismo que había soñado, o sea, se cuenta que me sucede, me da y dije, esto yo lo hice anoche y alguien me dio escuadro. Y digo, igualito, leo todo lo que eran sus apuntes de ella. Dije, listo. Y sí, ya se lleva a cabo el examen y lo apruebo con 10. Exacto. Wow. Entonces yo ahí me di cuenta que yo misma podía... Quizás lo podría poner así como un sueño premonitorio, pero hoy sé que no, que mi pendiente mismo me hizo hacer una acción de la cual yo tuve un resultado. Eso suena, a ver, porque sueños premonitorios. Sí. Y este tipo de acciones es diferente. Es totalmente diferente. Sí, por eso lo pongo así, porque yo así lo califiqué un tiempo. Claro. Como un sueño premonitorio. Hoy veo que no era un sueño premonitorio. Simplemente accedí a una información, solucioné en un plano dimensional, que es el onírico, una realidad que también estaba sucediendo en mi presente, en mi vida actual. Claro, que es como acceder a esa línea de tiempo donde puedes, en este caso, si lo pudiera poner en palabras, sería acceder a ese futuro próximo que te estaba causando cierta preocupación y puedes manejar el resultado que quieres obtener y obviamente te sucede. Sí, yo no tenía los apuntes y en esa realidad alterna que en el sueño onírico, yo vi que obtuve quien me proviera esos y ese resultado lo tuve también en esa realidad. Hoy sé que es precisamente ese acceso que podemos ser capaces todos de poder estar jalando realidades con nuestro yo cuántico aquí. Así es. Hoy sí. Obviamente este tipo de experiencias no le pasan a todo el mundo, aunque es posible acceder a este tipo de conciencias, pero para la gente, por ejemplo, que no le suceden este tipo de experiencias, ¿hay alguna manera que los viajes astrales puedan empezar a suceder, prácticas que tú lo dices, yo lo experimenté de manera natural. Pero sabemos hoy en día que hay mucha gente que quiere empezar este tipo de prácticas para acceder a información a través de los sueños, tener este tipo de conexión y experiencias. En tu experiencia, ¿hay alguna herramienta que sepas que puede funcionar? El creerlo, creer que es posible. Cuando tú te vas a la cama creyendo que es posible, un ejemplo, hoy estás muy preocupada por cierta circunstancia de tu vida, que necesitas respuesta y no entiendes ninguna, no sabes por dónde darle, una decisión. Ahí muchas de las veces nosotros nos vamos a dormir con pendiente, decimos estoy con pendiente y ese pendiente no te deja no dormir. Y cuando tú tomas conciencia que puede ser una herramienta, precisamente el acceso a esas dimensiones mediante un astral o un sueño lúcido, entonces te duermes intencionando, esa es parte de una herramienta. Yo no tengo respuesta aquí, pero en este momento que yo voy a dormir, hay diferentes elementos que se pueden usar, un vasito de agua, ya después vamos a estar compartiendo como recursos, pero lo más importante de todo es la intención. Lo primero es la intención. Creer, intencionar y sentir. Dormirte como confiar. No sé cómo le voy a hacer, pero creo que en la noche me va a llegar esa respuesta y tú siéntete feliz como que te llegó. Y vete a dormir así y créeme que todo se desarrolla de esa manera favorable de la cual tú estás creando ya. Ok, muy bien. Paso número 1 sería intencionar claramente el resultado que quieres. Hablabas del vaso de agua. ¿Qué tiene que ver en este proceso? El agua tiene una frecuencia. Okay. Nosotros también somos frecuencia. Es como estás accediendo a otro plano. Entonces, mediante la frecuencia del agua es como un apoyo, vamos a ponerlo así, a que tú puedas tener, yo lo veo de esta manera, es como tu espejo, tu otro yo, que eres tú misma, pero en otra realidad diferente.
Ok. Entonces, nosotros en esta realidad estamos muy acostumbrados a los 5 sentidos que usualmente tenemos, físicos, que es la vista, el gusto, el tacto, la escucha y ¿cuál otra? ¿Cuántos te dije? ¿4? 4. ¿Cuál es el? A ver, repítelos de nuevo. A ver, vamos. Es el tacto. Sí. Es el gusto. Sí. La vista. El olfato. La audiencia. Sí. Y el olfato. Y el olfato, sí, cierto. Se me olvidaba la nariz. Se me olvidaba la nariz. Ok. Entonces, nosotros a veces queremos ver y sentir algo visible, palpable, visto, escuchado, para poderlo creer en una realidad. Claro. Esto lo podemos hacer sin el vaso de agua. A eso voy. Ok. Pero más sin embargo, como nosotros en esta realidad necesitamos cuerpos físicos para poder subir nuestra frecuencia, la agua es un apoyo en esa frecuencia. Sí. Que te va a proveer muchas cosas que poco a poquito las vamos a ir desarrollando. Entonces, una de las posibilidades es que tú veas esa agua como un espejo. Hablarte, porque desde ahí ya la estás intencionando y estás elevando su frecuencia, que mediante de esa agüita te va a ayudar a encontrar tu reflejo. Reflejo. Okay. ¿Qué pasa con el agua? Nosotros somos agua. Para que la energía se mueva necesita un conducto. Y parte de ese conducto es el agua. Uh-huh. Por eso es importante el agua tanto ingerida en esta materia para que tenga ese conducto de fluir. Sí. Y pueda acceder más fácil al otro campo. Así es. De la otra realidad. También nos sirve como un reflejo físico. Como te dije, nosotros estamos tan acostumbrados a materializar algo en esta realidad que decimos, con el agua va a pasar esto y es como tú te sientes como más segura, más afianzada. Sí. Como un anclaje. Como un anclaje, vamos a ponerlo así también. Okay. Entonces, aunque está con el agua, tiene muchas más, está haciendo muchas más cosas en ti. Sí. ¿Ves? Pero, entonces, cuando hay personas que intencionan eso a su doble cuántico, okay, empiezan a llamarlo, empiezan a intencionar desde el momento en que se toca, tú ya le estás administrando frecuencias a esa agua. Y muchos lo intencionan para tener intención esta agua a mi yo cuántico, para que de las mejores realidades yo pueda tener la mejor respuesta a esta pregunta que yo estoy viviendo. Sí. Que mi yo cuántico me la dé a mi yo superior, de yo a yo. Yeah. Es tu reflejo. Y que hay muchos estudios científicos acerca, claro, del agua, de lo que se puede también intencionar de la manera. Me viene a la mente ahorita, justamente que estabas hablando de, bueno, el irte a dormir, el hacerlo de manera natural, en tu caso, lo de los viajes astrales. Yo les quiero compartir que, bueno, yo también desde muy niña experimento este tipo de viajes astrales, que siempre ha sido de manera natural. Y ahorita que hablabas del agua, que justamente hasta hace poco tiempo, te soy honesta, no sabía cómo ponerlo en palabras, y no sabía ponerle una definición como tal, y muchas veces me preguntaba cómo es que hago esto si no entiendo cómo sucede, ¿no? Y me pasaban cosas similares a las que mencionabas. Tú conoces mi historia, y era de, siendo muy niña, yo en sueños llegaba a lugares y 2 años más tarde justamente estaba en ese espacio físicamente. Entonces yo era de recordar, ay, yo ya estuve aquí, pero no es ese típico pensamiento de siento que he estado aquí antes, sino la certeza de que tú estuviste en ese lugar. Recuerdas exactamente el paso a paso, recuerdas que había, como dices tú, el cuadro, la pintura, el todo, absolutamente todo. Y voy a todo esto porque me parece muy curioso. Ahorita estoy como conectando memorias, justamente,
que cuando yo era muy niña, mencionabas lo de no descansaba, ¿no? Porque dormía y realmente no descansaba por ese tipo de experiencias. Yo siendo muy niña, Nadia, recuerdo que cada mañana que yo me despertaba, yo me levantaba y lo primero que hacía era ir a tomarme 2 vasos de agua completos, sin parar, pero era todos los días por muchos años. Y todo el mundo que me vio en ese proceso me decía, ¿cómo puedes tomar agua si te vas despertando? ¿No te da, no sientes nada, no te da asco tomar agua? Porque sabemos que no es muy agradable como decir, ay, me voy a tomar 2 vasos de agua y menos si vas despertando. Y entonces, o sea, no era como común. Yo no lo veía que lo hacía mi mamá, mi papá, no lo hacía nadie. Era instintivo, era como, necesito agua. Sí. Y eso lo hice por un proceso de varios años, realmente hasta el día de hoy todavía hay momentos donde lo primero que hago al levantarme es de manera instintiva, es ir a la cocina y tomarme 2 vasos de agua, pero es una necesidad de tomar agua, como si yo en ese tiempo, y ahorita que estabas hablando justo de esto, lo ponía en mi mente como si estuviera muy cansada de hacer algo, pero no sabía, o sea, estaba durmiendo, según yo. Pero era como si hubieses hecho una trayectoria muy larga, no, o sea, sí lo sentía yo de niña. Hoy puedo entender que pues era este proceso de viajar astralmente, que yo tengo muchas anécdotas de esas, pero realmente lo que dices, el agua es un conductor, es un reflejo, es poder intencionarla y tiene un sinfín de propiedades. Mucho. Coincidentemente, mira, ahorita que dices tú que tú para levantar, y yo era para dormirme. Yo era por ley 2 vasos de agua y me decían, te vas a mirar en la cama. Pero es no tomes agua cuando eres niño antes de ir a dormir. Para tomar agua, o sea, yo sí todo el día yo no te tomaba agua, pero en la noche era de ley. Si no me iba a dormir a gusto. Oye, ya poco a poco voy, o sea, ya cuando vas madurando, vas creciendo, se va despertando más tu intuición y todo, te vas dando cuenta que todo es perfecto, o sea, tú no lo sabes, pero tu ser sí lo sabe. Exacto. Entonces, hoy por hoy, yo digo, ay, con razón, siempre tomaba tanta agua y siempre dejaba un tantito en la mañana ahí. Ok. Y recuerdo en una ocasión que compartíamos tú y yo, de tus vivencias que también tenías en astral, que si recuerdas que te sentías cansada, te sentías enferma, entonces ahí canalizo la información que el vasito de agua también nos servía para cuando regresamos de astral, nuestra alma se mete, se enjuaga antes de venir a tu cuerpo físico. Ah, qué curioso. Sí, eso no lo había escuchado. Recuerdo que me comentaste en alguna ocasión, y es algo que sí hago, dejar un vaso de agua cerca de tu cama, porque sé que es un conductor. Obviamente, sobre todo las personas que tenemos este tipo de experiencias, es de mucha ayuda, y aunque no lo experimentes, aunque nunca te ha pasado esto, es de mucha ayuda. No es recomendable, según lo que yo sé, y tú me corriges si estoy en lo correcto, tomarte ese vaso de agua que dejaste ahí, porque mucha gente también acostumbra a dejar un vasito de agua por si le da sed en la noche y luego en la mañana se la toma. No es recomendable, porque el agua limpia energéticamente, ¿no? Que el agua, el ambiente, el cuarto, todo. Por eso te digo que el agua, o sea, tiene muchos, o sea, es para muchísimas cosas. Es el elemento agua. El elemento agua nos sirve para transmutar precisamente esa densidad, esa energía, para limpiar, purificar. O sea, podríamos hacer todo un podcast solamente más del agua. Pero ahorita vamos a regresar a los viajes astrales. Son herramientas pequeñas, pero que pueden ir ayudando. Recuerden, el intencionar, el conducto del agua, bien hidratados. En este caso sería intencionar, después lo de el agua, que es una herramienta. Y también me gustaría preguntarte, y esto de verdad que creo que se habla poco. A mí me gustaría hacer un episodio sobre esto. ¿Cómo nos han enseñado que, bueno, en el día a día, conscientemente, siempre hacemos, no sé, la mayoría de nosotros, alguna intención, oración, al salir de casa, que para estar protegidos, guiados, en lo que ustedes crean, pero cuando vamos a dormir, nunca nos enseñan eso. Sí.
Y realmente cuando vamos a dormir, bueno, nos enseñan obviamente a persignarnos, a hacer nuestras oraciones, etcétera, etcétera, pero conscientemente no intencionamos el hecho de que al dormir está nuestra alma expuesta o estamos viajando estos planos o estamos teniendo sueños, lo que llamamos nosotros sueños, que realmente es importante, y lo digo, yo hoy en día lo practico con mis hijos, al ir a dormir es también proteger nuestra energía, porque también podemos encontrar cosas que no son tan agradables, como nos los platicabas en el episodio anterior de el señor que tú podías percibir, que es alguien que roba energía, y que pueden ustedes creer o no creer, en realidad creo que también es válido. Es válido. Pero la intención de protegernos a nosotros mismos cuando estamos descansando, cuando estamos expuestos, nuestra energía está expuesta, es importante hacerlo. ¿Cómo lo haces? ¿Tú lo practicas? Sí. Que exactamente danos algún ejemplo que podamos utilizar. Mira, de la manera más sencilla que yo lo hago, porque muchas de las veces, siendo honesto, o sea, a veces tu ánimo también no está como para estar meditando o andas apurado, vas llegando de un evento en el cual llegas 2, 3 de la mañana y lo que quieres es dormir. Entonces, yo por lo regular desde las mañanas hago mi anclaje, que es un anclaje donde tomo conciencia de mi ser, de todos mis centros energéticos, donde me conecto con el espíritu de Gaia, que es el de la tierra, que es quien tiene toda nuestra información, quien nos sostiene. Entonces yo abro ese canal y lo conecto a mi cuerpo físico, pero también abro el canal de la divinidad, de la fuente divina en mi yo superior. Entonces ya desde el momento en que yo amanezco, yo ya activo este tubo de luz. Entonces en la noche, como ya sé que está activado, ya hice círculos de protección, son cosas que yo de repente, pues, son con las que el día a día voy haciendo. Sí. En la noche lo que hago es nomás reactivar mi tubo de luz, retomo mi anclaje y siempre, para mí la mayor protección es la divinidad que está en ti. Claro. Tu espíritu, tu luz crística. El ser crístico, el ser luz que tú eres. Yo esa luz crística, esa luz la expando siempre alrededor mío. Y llamo a mi ángel de la guarda o guía de encarnación, como yo, maestros, guías de las esferas más elevadas, de las frecuencias más elevadas. Siempre tengo, y digo, yo sé que no me van a ayudar porque la chamba es mía, es un entrenamiento mío, pero ahí están, por sí, por si los ocupo, y ustedes siempre están dispuestos. Solamente hace falta que uno se los pida. Entonces yo siempre los invito. Cuando me voy a acostar, hago un círculo de protección, de contención, de invisibilidad con esa misma luz. Protejo todos los 4 puntos cardinales, arriba, abajo, frente, atrás, derecha, izquierda, y me voy a dormir confiada. Claro, y protegida, porque además, a ver, cuando estamos soñando, todavía, y ya de hecho, hoy en día hay más información que ustedes pueden investigar, acceder, no nos crean lo que les estamos contando, investiguen, de eso se trata, de que ustedes empiecen a preguntarse a sí mismos, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué me resuena? ¿Qué no? ¿He experimentado algo similar? Porque la verdad que, y lo decíamos en el episodio pasado, puede ser un camino de repente que puede chocar un poco con nuestras creencias, es válido, de eso se trata justamente, de que empieces como a cuestionarte todo esto de lo poco que se ha explorado sobre los sueños, sobre a dónde vamos mientras soñamos. Si se dan cuenta, son muchas horas las que nos han dicho que solamente son para descansar físicamente, para pues sentirnos mejor obviamente al otro día, pero ya hoy en día hay muchos estudios, Nadia, de
del sueño, del plano astral, a donde viaja nuestra conciencia, nuestra alma a la hora de descansar, de estar en este proceso, ¿no? Y algo que me viene ahorita a la mente es justamente lo que decías, vamos a otros planos que muchas veces son sueños así súper raros y a lo mejor toda la preocupación que traes del día, pero hay algunos, y estoy segura que todos los que nos estén sintonizando, hay algunos sueños donde dices, caray, como que fue diferente, como que no sé por qué siento que conecté mucho con esta vivencia de este sueño o algo en especial que me sucedió, que no me lo puedo explicar, que lo sentí como si fuera absolutamente real, que algo movió en mí y que incluso me dejó pensando. Cuéntanos uno que tú tengas y yo te voy a platicar uno que hasta el día de hoy todavía de verdad me emociona mucho. Tengo muchas historias de esas, pero tú la conoces y la voy a platicar el día de hoy. Perfecto. Cuéntame uno tuyo, que tú digas algo que hasta el día de hoy recuerdas en algún plano astral que te hizo cambiar, que te hizo de repente, no sé, cuestionarte muchas cosas, que sí fue impactante para ti. Pues de historia tengo muchísimos. Lo sé. Tengo muchos. Pero alguno que recuerdes más. Pero el que ahorita me está resonando mucho y es precisamente por estos compartimientos que estamos haciendo. Que en otro podcast anterior compartíamos que hay desinformación acerca de estos temas. Sí. La información que nos llegaba hace años era muy, muy poca. Realmente uno aprendió, se desarrolló a recordar realmente casi como dicen, activando tu intuición, tu sentir, escuchándote. Hoy por hoy quiero compartir esto, que me he dado cuenta que en el ámbito astral, al menos en mi persona, ha sido un entrenamiento. Me ha llevado a un entrenamiento precisamente para estos momentos. Sí. Antes no le encontraba muchos sentidos a muchas cosas que vivía, pero hoy sí, pero el que me está moviendo ahorita mucho más. Y me voy a ver muy expuesta porque sé que no hay muchas personas que hablen sobre esto, pero sé que es parte de mi misión de vida. Tú me conoces, personas que están a mi alrededor me conocen, que la información que me dan es planetaria. O sea, no es como... Y ahí entra mi parte difícil para yo poderlas compartir de una manera que la entiendan. Porque digo, es que es una información tan compleja que a veces yo no sé cómo ponerla de manera sencilla para que sea entendible. Me dices cuál me ha movido. Yo te voy a decir, aunque yo he escuchado que me dicen, ¿has escuchado hablar de Agartha? Uh-huh. De Agartha. En los podcasts que yo he escuchado hasta el día de hoy, estoy esperando una persona que me diga que ha accedido a entrar a Agartha. ¿Y por qué lo estoy esperando? Porque yo he entrado 3 veces. Y los podcasts que he escuchado hasta el día de hoy, en la información que yo tengo, dicen que la frecuencia que se necesita para entrar a ese lugar debe estar demasiado elevada para poder acceder. Y es parte de la información que a mí se me da. Claro que sí, también. Mi primera experiencia, yo te estoy hablando de 3 ya. Yo llegué cerca de una de las entradas. Yo me mostraron 3. 3 entradas. 3 entradas. Okay. Llegué cerca de una de las entradas en astral. Pero yo no iba sola, a mí me llevaron. Uh-huh. A mí me llevaron. Aún no entiendo cuál es parte de esa misión completa, porque nomás son fracciones las que tengo. Y sé que estas misiones así se nos va dando la información mediante estamos en el momento que la vamos a necesitar, pues. A veces no la entendemos, pero es como si vamos armando un rompecabezas. En esta primera vez que a mí me llevaron a Agartha, yo por primera vez es cuando yo me hago consciente de energías draconianas, porque yo había estado en contacto con reptilianas,
pero no draconianas, ni sabía que había de otras, muy similares hasta ese momento. Pero también tenían una energía positiva, o sea, eran draconianos positivos, no nomás negativos. O sea, como en todo, ¿no? Lo positivo y lo negativo, la polaridad. Pero en el conocimiento que yo tenía de lo que escucho, de lo que leo, de lo que me empapo, para tener más referencia, pues, eso es lo que había leído más, que estaban de un lado muy negativo y pues eran negativos y no tenían como esa evolución. Hoy no, o sea, yo ya me doy cuenta que sí, es como todo, están aprendiendo a evolucionar y parte del experimento pues somos nosotros. Okay. Por eso te digo que es tan compleja que a veces me es difícil poderla compartir. Uh-huh. Pero te la voy a compartir. En esa primera estancia que yo estoy, me dieron una corretiza que no me dejaron llegar y me regresan otra vez a mi cuerpo. Yo no logré acceder a Agartha, pero me mostraron que era Agartha. O sea que en el proceso de llegar en plano astral hasta Agartha te encuentras con estas entidades. Sí, y hay muchos guardianes. ¿Y eran guardianes del lugar? Sí. ¿Era parte del proceso? Mira, es que hay de esas entidades, de esas draconianas, están guardianizando ese lugar, pero también hay personas que en astral están guardianizando. Mira, tiemblo. Lo recuerdo y o sea, empiezo a sentir el fuego en mi mano aquí, el frío acá, porque lo vuelvo a revivir. Es okay. como el de estar en contacto. El caso es que me impidieron el acceso, porque ya contaré otras experiencias así, también son muy fuertes. Pero parte de las más fuertes es esta. No quiero que dejar de dar esa información. Me regresan. Yo dije, ¿qué pasó aquí? Era Agartha, me dijeron que era Agartha, pero que no, por ahí no se puede entrar. O sea, porque yo tenía un poquito de información. Algo que veo positivo de mi persona, que yo nunca busco informarme o saber. Yo voy buscando la información conforme a mí me va llegando. Uh-huh. Porque yo no quiero contaminarme de otras informaciones. No estás predispuesta a algo que ya leíste, que ya viste. Lo que yo sé y he aprendido, que he podido consolidar más, es porque primero lo recibí y sobre que lo recibo empiezo a buscar y solito va llegando la información que complementa simplemente o me da dirección de lo que yo ya estoy viviendo o ya viví. Claro. Entonces viene otra ocasión donde igual de la misma manera me llevan, pero ahora sí accedí. Y en esa entrada me están mostrando, es como como cuando van los astronautas, ¿no? Los astronautas. En estas cabinas, esas, ¿cómo les llaman? Como tipo cabinas, las cápsulas espaciales. Cápsula, exacto. Haz de cuenta que me muestran una cápsula y me dieron un código. Okay. Sé que es ese código para esa cápsula, pero no me dieron el acceso a la información. Nomás se me mostró. Sé que va a ser importante en cierto proceso, pero hasta ahorita no me es claro. Y regreso, igual me persiguieron y todo porque me sacan rápido. Y la tercera vez, ahí sí pude explorar más. Yo ya pude ver la ciudad, pero es una ciudad. Estuve en un lugar como, para que lo puedan entender un poquito, como con los edificios de la antigua Grecia. Uh-huh. El tono como blancoso, amarillentito, así no es blanco, es como amarillentito. Es como no sé si sea templo, pero me llega la información como es un templo, pero tiene escalinatas de cristal y está fusionada la naturaleza
con la tecnología en ese lugar. Okay. Esos tres hacen fusión de uno solo. El atrio, el patio es como si fueran runas en círculo, donde hay un proceso de que cada runa que se sigue está llevándote a una frecuencia. Es como si hicieras, no sé si algunas personas han hecho los laberintos de los procesos para conectar con el perdón o conectar. Se me afigura mucho como esos tipos de procesos donde vas, a la vez que vas en esos tipos de laberintos, te vas encontrándote contigo mismo. Okay. Y vas trabajando una emoción, una vivencia, un bloqueo de las personas que los imparten. Ok, este atrio tiene esas como frecuencias formadas en todos son en espiral. Okay. Entradas y salidas, pero cada uno de ellos conlleva a trabajar algo. Es como si te metieras a un lugar donde va a ser limpiado, purificado, transformado, transmutado antes de ir hacia otro lugar. Okay. Cuando sigues avanzando, está esta naturaleza fundida con las casas, que parecen casas, pero están inmersas en esa naturaleza. Pero todo está mezclado con la tecnología. Están interconectados. Todo está interconectado, exacto. Y una de las murallas tiene como unas ruedas que, para que sean entendibles, son como de molinos, pero son engranajes. Okay. Que abastece como parte de ese lugar. Y una de las entradas la vi en el Vaticano. Otra de las entradas. Con razón os digo, me voy a ver muy expuesta. Sí, me voy a ver muy expuesta, porque sé que no ha habido muchas personas que hablen de esto. O sea, lo que tú pudiste percibir en vamos a llamarlo sueño, señores, en este sueño astral. Sí. Está físicamente. ¿Ya lo habías visto antes? Sí. O sea, cuando lo ves en ese momento, lo reconectaste y lo identificaste. Porque acuérdense que ella en el episodio anterior nos mencionaba que estuvo mucho tiempo en la religión católica, y que tiene mucho conocimiento del tema, entonces por algo nos está diciendo que lo recordó con lo que habías visto en el Vaticano. Sí. Okay. En el Vaticano está una de las entradas. En la Atlántida está otra entrada. En el Polo Sur, ese es el Polo Sur, el Polo Norte también. Pero hay otras entradas que son, porque así las veo, son como, vamos a decirlo así, esta es tu casa y viene un ratoncito y hace una cueva. Okay. O sea, entradas que no son tan visibles, construidas, pero que son accesos. Que están más escondidas. Escondidas, sí, pero son como pasadizos que te conectan a Agartha. O sea, son otras entraditas. Y ahí yo veo a Lemuria, que ciertamente lemurianos, yo tengo mucha conexión con los lemurianos, ya tengo experiencias y vivencias. Veo de otras razas. Ok, entonces cuando vas en esta experiencia que nos estás hablando de Agartha, ¿cuál sientes que fue el propósito de mostrarte ese lugar? ¿O qué fuiste a hacer ahí? Me están mostrando que sé que es información que vamos a necesitar en este cambio evolutivo del salto cuántico a la quinta dimensión. Okay. Es información que te están dando, digamos, como lo mencionabas, como por partes. Por partes, sí. Ok. Pero es algo de lo que ahorita me está moviendo mucho. Y la estoy compartiendo porque sé que personas están conectando con esta misma información y están esperando a escuchar este mensaje para poder conectar.
Sí, porque ella me lo decía, tuvimos muchas pláticas para que pudiéramos llegar a este podcast, no tienen idea cuánto me costó. Que ella me diera el sí, porque en el otro podcast fuimos muy por encimita quién es ella, toda su vivencia y experiencia. Yo tengo más de 13, 14 años que la conozco aproximadamente. Sé que Nadia es una mujer súper comprometida, trabajadora, súper simpática, pero nunca habíamos tenido este tipo de pláticas hasta hace un poquito más de un año, y que la razón por la que no teníamos estas conversaciones es porque ni ella sabía que yo tenía experiencias de este tipo, ni yo sabía que ella las tenía. O sea, nuestra vida es muy simple, muy día a día, lo que hacemos, nuestro trabajo y nuestro entorno. Pero empezar estas conversaciones no es fácil. Y empezar estas conversaciones sobre los viajes astrales tampoco es fácil. Y sobre todo entender esta dimensión de lo que nos estás hablando, pues para muchas personas, y lo decíamos también, puede ser como de qué están hablando, esto suena de locos, etcétera, etcétera. Pero lo que tú y yo hemos vivido y que hemos podido comprobar, digo, comprobable. En lo de Agartha, posiblemente sea muy difícil, entre comillas, comprobarlo, pero en situaciones del día a día, tú y yo hemos podido comprobar este tipo de sueños que yo, por ejemplo, recuerdo muy claro la experiencia de estar viviendo en México. Tendría 11 años quizá cuando vine en un sueño astralmente al aeropuerto de Atlanta, y yo estaba en unas escaleras, estaba explorando todo ese lugar. Nunca había viajado a Estados Unidos y estuve en ese espacio-tiempo, y bueno, pasó, yo tendría 11 años, yo me mudo a vivir a los Estados Unidos a los 14. Y cuando llego al aeropuerto de Atlanta y estoy en ese lugar, estoy en esas escaleras, fue como, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, es el mismo lugar. Y de verdad es impresionante para mí cada vez que voy al aeropuerto de Atlanta, justamente en esas escaleras, volverme a encontrar conmigo misma, me recuerda ese momento, ese espacio-tiempo donde muchos años antes, sin conocer Estados Unidos, yo ya estaba en ese lugar. Son cosas comprobables que con el tiempo te vas dando cuenta que experiencias como la que nos estás platicando ahorita, pues tienen sentido, ¿no? Sí. Para quien haga sentido, por supuesto. Gracias por compartirnos esa experiencia. ¿Algo más que quieras compartir de la razón de por qué estuviste en ese lugar? Mira, la razón concreta no la sé, porque no tengo el acceso todavía a esa información. Sé que es importante, sé que soy pionera en esto, pero hoy por hoy confío en la capacidad, en la misión y en mi yo superior, que es el que me está moviendo. Así es. No es fácil hablar de ello porque, como te digo, lo que yo he escuchado es que tu frecuencia debe ser muy elevada, no hay un ser humano que pueda acceder, pero yo lo sé, que tengo esa capacidad de poder, y tú que me conoces, de levantar mi frecuencia, me despojo de todo y la subo. Uh-huh. Sé que puedo, que tengo esa capacidad. Sí. Entonces, sé que fui llamada a ello, la información no la sé, por eso es que lo estoy soltando aquí. Nunca en mi plan mental mío estaba hablando. Yo sé. Jamás. Pero esto viene de mi ser, de mi Era momento de hablarlo. Era momento. Así que sé que aquí va a haber personas que van a resonar con esta información y me van a contactar y vamos a compartir y vamos a darle hilo, porque esta misión no es mía sola. Sí. Y que sabes que ahorita me está llegando mucho a recordar algo que yo justamente en estos planos astrales se me ha dicho y se me dijo muy claramente. Cuando accedemos a este tipo de conciencias, ¿cómo lo puedo poner en palabras? Justo lo que decías, sí. Es difícil ponerlo en palabras. En la tercera dimensión, en nuestra humanidad, pues digamos que tenemos cierta credibilidad, cierta posición de trabajo, cierta estabilidad económica, y entonces, dependiendo de a qué te dedicas, tienes más poder o menos poder.
En el plano astral es totalmente diferente. En el plano astral, una persona que, y esto se me dijo a mí, que puede ser muy simple en esta tercera dimensión, tiene una capacidad, un liderazgo, un poder diferente a nivel alma. O sea, puede ser, porque tú decías, ¿cuánta gente no ha dicho allá afuera de que no podemos acceder porque entonces tienes que tener cierto nivel de conciencia, cierta energía? Pero es que en el plano astral todo cambia. O sea, a nivel alma somos otra cosa, otra energía, otro poder diferente. Y eso también hay muchas historias que podríamos contarles. Pero muchas. Exactamente. Y otras comprobables igual en astral. Tú las conoces. Sí. Poco a poco vamos a ir dejando, como vuelvo a reiterar, no era mi deseo mío, humano, de Nadia, dar esta información. Y me consta eso, porque ella me conoce. Porque justamente fue en las conversaciones que tuvimos, era, pues sí, vienes al podcast, hablamos como de historias ya sea paranormales o experiencias paranormales, viajes astrales, y ella era de, es que sé que tengo que ir al podcast a hablar algo, pero no sé de qué. Y estaba muy nerviosa como de tocar los temas porque pues son temas que no son tan fáciles de hablar, sobre todo de exponernos a decirlos, pero no esperaba que nos fueras a hablar de eso. Ni yo. Esto es lo más maravilloso de cuando te dejas fluir, mija. Que rompes con todas tus estructuras, rompes la herida, el rechazo, porque va a haber rechazos, va a haber de todo. Claro. O sea, pero te das cuenta que todos formamos parte del todo, que somos uno, y a unos se nos da una formación, otros tenemos otras capacidades, pero al fin de cuentas todos formamos el todo. Así es. No tengo el acceso por ser diferente, tengo el acceso simplemente porque así me tocó, porque así mi alma ha evolucionado y porque era a lo que venía a este plano de encarnación. Así es. Así sí, y no somos unos más especiales que otros, simplemente somos lo que nos tocó vivir y experimentar, tanto en esta tercera dimensión como en esos planos astrales. Habemos personas que el despertar de la conciencia ya fue integrado desde el día en que hicimos conciencia de esta tercera dimensión, desde muy niños, que no ha sido un proceso fácil, lo hemos platicado tú y yo, y que a veces tocar estos temas pues no son tan sencillos porque muchas personas allá afuera puedan sentir que, bueno, ella porque sí, yo no. Es simplemente la evolución de la conciencia con la que quizá ya nacimos, y ahora sí que la chamba, como decimos, que nos tocó hacer a ti y a mí es diferente, pero al final de todos armamos este rompecabezas. En beneficio de toda la humanidad. En beneficio de toda la humanidad, para poder seguir avanzando y transformándonos. Nadia, no se nos acaba el tiempo de tantas historias y la verdad no tenemos para cuándo. Siempre tenemos tema para hablar, ella y yo, y pues todas estas experiencias tenemos muchísimas que podríamos contarles. Gracias por compartir eso. Voy a ir cerrando ya. Yo con mi experiencia, para los que se quedaron al final, les quiero contar algo que ya te platiqué y de verdad que me causó mucha conmoción, lo digo de verdad. Me causó, a pesar de que desde niña he visto y percibido muchas cosas, esta experiencia en particular me movió mucho por el contexto y por lo real que lo pude experimentar y por el tiempo que me dejó pensando en la situación. Y es una experiencia en particular que pude ver en astral, donde pude vivir prácticamente una vida en ese espacio-tiempo, siendo yo, pero con otra persona, con otro entorno, con otra gente, y que de verdad, como que me llamo Diana, lo puedo decir, que extraño hasta el día de hoy ese espacio-tiempo. Es como si algo me llamara y dijera, pero ¿por qué me tuve que ir de ese momento? ¿Sabes? Estaba viviendo en otro país, conocí a otras personas, estaba haciendo una vida totalmente diferente y yo era consciente de que estaba ahí, pero que yo vivía en otro lugar.
O sea, era consciente de lo que estaba sucediendo. Y en este proceso viví casi el año. O sea, lo que yo recuerdo viví casi un año en este tiempo, espacio, donde yo estaba estudiando otra cosa diferente, vivía en un país distinto, con gente distinta, tenía gente a la que amaba mucho en ese lugar, no me quería ir de ese lugar, pero en algún momento me toca hacer conciencia de yo no pertenezco a este espacio-tiempo y me tengo que ir. Y entonces regreso y de verdad que me dolía el alma, o sea, era como extraño ese espacio, quiero regresar, siento que viví mucho tiempo allá, que algo me llama y quiero regresar. Y es como esta experiencia de vivir una vida alterna, una realidad alterna que a lo mejor a algunos de ustedes les ha pasado y sé que a ti te ha pasado también. Y es muy duro porque tu lógica te dice, esto fue un sueño, no existió, ¿de qué me estás hablando? Pero tu energía te dice otra cosa. Sí. Es una situación que es bien interesante. A mí en lo particular me ha pasado varias veces, pero esa en específica fue muy intensa. Sí. ¿Cómo lo podemos poner en palabras? ¿Qué es esa experiencia, Nadia? Es una vivencia. Una vivencia, recuerda que todo está sucediendo al mismo tiempo, lo estás experimentando al mismo tiempo en esta vida también. Y para ponerlo así, hemos hablado de los astrales, de ir a ese mundo onírico. Pero ¿qué tal y cuando nos pasa en la vida real? que ya somos conscientes. Que ya somos conscientes y tus sentidos, como hablábamos hace rato, de nuestros sentidos terrenales, que estamos acostumbrados, que se nos han dicho que son 5 y que son muchos más, ya hablaremos de ello. Vives una vivencia como si estuvieras en astral, en otra realidad, pero la vida se presenta en tu propia realidad. En esta tercera dimensión. Yo ya ves, he compartido. Podríamos compartir todo un programa de eso. El haber estado como alrededor de 45 minutos en una realidad alterna. Pero como dicen, consciente en este cuerpo, en este avatar, en presencia. Ese sería el episodio de realidades alternas. Díganos si quieren que se los traigamos donde las líneas se nos cruzan. Así es. Bueno, pues la verdad es que este tema nos da para más. Podemos seguir hablando horas, pero yo quiero agradecerte todo lo que nos has compartido y sobre todo la confianza de compartir esa vivencia de lo de Agartha, de todo lo que viene para ti, la misión que estás trabajando con toda esta información. No es fácil, pero sé que estás guiada, protegida y que le va a llegar la información a quien le tenga que llegar. Sí. Y para quién era esta información. Gracias a todos los que nos sintonizaron. Yo voy a cerrar, obviamente, mostrándoles la cartita que a ella le salió. Ella la va a tomar, me va a decir qué número es y vamos a ver qué le dicen sus vidas pasadas. El 27. Ay, el arcángel Uriel, qué lindo. ¿Lo puedes mostrar a tu cámara, por favor? Arcángel Uriel, pasión y conexión espiritual. Es una confirmación, creo yo, una confirmación de todo lo que hemos estado compartiendo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta el final del programa. Recuerden suscribirse. Gracias a nuestro equipo de producción, que hoy lo tenemos aquí con al director, con todo el frío que estamos pasando, pero la verdad la pasamos muy bien. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo episodio de Historias que no se cuentan. Gracias, Nadia. Gracias. Hasta luego.